años tienen a la vista N cantidad de material, pornografía, información distorsionada. ¿Cómo hacer esto compatible? Porque, como decía Ana Lucía, somos una sociedad sumamente conservadora. Aquí nos damos latigazos en la espalda por cosas que no tienen nada que ver y esto no nos preocupa, no nos alarma. ¿Cómo lidiar con eso? Porque tampoco el Estado, o sea, aquí los candidatos en época de campaña, pero se les paran los pelos a hablar del tema de reproducción y salud sexual. Entonces, ¿cómo lidiar con eso cuando vemos estas cifras? Y cómo desde los hogares pudiesen entonces empezar a hacer el trabajo, porque yo sí lo veo bastante lejano con el Estado. El Estado asume su responsabilidad, que es propiciar que se dé lo que la ley establece, que es la educación sexual ya establecida. Ya hay programas más que analizados y están producidos incluso, o sea, las publicaciones ya están, o sea, las ediciones gráficas ya están. Ahora, la sociedad civil en términos generales tiene que colaborar también. Esta es una responsabilidad de todos y de todas. No es una cuestión de que solamente le vamos a dejar al Estado y solamente le vamos a dejar a la Iglesia. Está perfecto que la Iglesia nos ayude con educación sexual y ha habido en algunos departamentos, yo tengo que, o sea, en los departamentos en donde tenemos observatorios, que es casi en todo el territorio nacional, la Iglesia también nos ayuda, pero hay que seguir haciendo esta promoción de educación con las organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia, el Estado, las personas individuales, empezar a buscar los mecanismos más adecuados, la información correcta, la información pertinente y otra cosa, empezar a sancionar correctamente a quienes cometen este delito. Está establecido en la ley. Quien tiene relaciones sexuales con menor de 14 años es violación. Y esos procesos no existen. Entonces no deberían existir estos números que tenemos. O esos números deberían ir empatados, claro, con denuncias. Así es. A eso es a lo que vamos, porque tenemos que también evitar de una vez que se vaya sobre legislar que porque haya una distinción, al final violación es violación. Lo que estamos hablando es que cómo empezar a fomentar también no solo la educación sexual en las niñas, sino que, por ejemplo, en los casos de estas pequeñas que son violadas por sus padres o cualquier otro familiar, cómo ayudar a que ellas tengan esa cultura de denuncias, en qué lugar tienen que hacerlo, porque en muchas ocasiones las niñas lo primero que hacen es dirigirse con su mamá o con aquella persona que esté a cargo de esta pequeña, maestras. Y ellos por miedo o por lo que va a decir la sociedad no quieren apoyar a su pequeña. Eso se ha visto en muchos casos. ¿Qué hacer con estas niñas que desean ir a denunciar a los mismos miembros de su familia o cualquier otro violador que haya llegado a denigrarla totalmente? Tenemos el problema que las niñas están en un estado de indefensión. O sea, ellas no se pueden defender. Todavía están en una situación bastante emocional muy complicada. Entonces, quienes tienen la obligación de velar porque ellas estén en buenas condiciones son los padres de familia. Las madres de familia deben estar supervisando constantemente la conducta de sus hijas. Las niñas deben, precisamente con la educación sexual, se va tomando estos aspectos de una manera bastante discrecional y de una manera no agresiva, en la que se les enseña también el sistema de denuncia, de hablar. En las clases de educación sexual también hay ciertos momentos en los que se puede propiciar ciertas aclaraciones. Entonces esto le permite por lo menos dar un indicio de que está siendo víctima de violación o víctima de abuso, porque estas niñas generalmente, las que son de 10 años, vienen padeciendo el abuso no a los 10 años, ellas la vienen padeciendo desde años atrás. Entonces, esa es una situación que hay que ir cuando inicia ya el mero desarrollo de la niña es cuando se da normalmente la violación. Ahora bien, ¿cómo también empatar esto con la realidad guatemalteca, donde muchas veces hay familias monoparentales, donde la madre tiene que salir a buscar el sustento financiero del hogar, tiene que dejar a los adolescentes solos con la tía, con el vecino? ¿Cómo también lidiar con esta realidad?
Esa es precisamente la forma que estamos buscando. La educación sexual le permite a las niñas y a los niños, porque también los niños son abusados y violados, y eso lo sabemos y tenemos casos recientes. Hasta el momento van 3 fallecidos, 2 varones y una niña, que en este sentido, estos niños ya van siendo como movidos a saber qué es lo que está ocurriendo, a no tener miedo, porque esa es una de las circunstancias más complicadas. El miedo a la denuncia, el miedo a decir qué es lo que le está pasando, porque eso, acuérdense que y la generalmente... falta de confianza también ante las autoridades, porque dicen, ¿para qué me voy a echar a la familia en contra si al final no va a pasar nada? Así es, y entonces lo que hay que hacer es que los niños y las niñas tengan la suficiente confianza de denunciar qué es lo que está pasando con sus maestros, maestras, con sus padres, con su madre, especialmente cuando se da esto, porque sabemos que los padres, padrastros, tíos, parientes, amigos, vecinos, también son los victimarios. Entonces sí hay que empezar a inducirlos a que vayan en ese camino, que vayan reconociendo cuáles son las señales de peligro para él. Por ejemplo, cuando a un niño nuestro o niña la llevamos al baño en un lugar público, las madres por lo menos debemos estar pendientes de estar cerca, porque puede ocurrir cualquier situación en ese baño. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía a mi hijo pequeño, mi hijo varón, siempre estaba parada yo ahí y le estaba hablando constantemente, ¿ya vas a salir? ¿Ya vas a salir? ¿Estás bien? Para que oyeran que yo estaba afuera. Y eso siempre por seguridad. A mi hija pues ya siempre entré con ella, pero sí cuando hay un momento en el que él ya no entra con una, entonces sí, empezar a cuidarla de esa manera. Ese es un pequeño detalle que hay que tomar en cuenta, porque hay madres que como son varones los dejan que entren solos. Claro. Y se les olvida que ahí están. Y esto hay que tener cuidado. Gracias, Elizabeth. Y finalmente, ¿cómo cambiar esa doble moral de la sociedad guatemalteca? En días atrás se saturaron las redes sociales por un tuit de una jovencita que dijo que había tenido relaciones con su novio. Y por esto nadie se espanta, nadie dice nada. ¿Cómo cambiar esa lógica? Creo que hay que empezar a reconocer que tenemos un problema grave en la sociedad. Es un problema que podríamos decir que es un problema emocional, especialmente de la población masculina, porque eso es lo que está ocurriendo. Las niñas no se embarazan solas, a ellas las embaraza un hombre. Es una responsabilidad compartida. Muchísimas gracias, Elizabeth Lemus, del Observatorio de Salud Reproductiva, por haber estado hoy con nosotros en la mesa de A las 7 a.m.